Hola a todos. En este vídeo vamos a definir lo que es una progresión aritmética y vamos a ver cuál es su término general. Una sucesión a sub n es una progresión geométrica cuando el cociente, ya sabéis que cociente significa lo mismo que división y lo mismo que razón. Hay ligeras diferencias entre una cosa y otra, pero podéis tomarlo como un sinónimo ahora mismo. Decíamos, una sucesión a sub n es una progresión geométrica cuando el cociente entre dos términos consecutivos es siempre el mismo. Y a ese cociente se le llama R, razón. Eso es el cociente entre dos términos consecutivos. Es decir, si tenemos el término n más 1, el término n más unésimo y tenemos el término enésimo, si hacemos la división entre ellos obtenemos un número r, que puede ser cualquier número real. Y eso es para todo n mayor o igual que 1. Esa es la definición de una progresión geométrica. Y es una definición que automáticamente nos dice que son recursivas, es decir, nos dice esto que hay aquí. Eso es la fórmula recursiva o recurrente, que también la podéis escribir así, es decir, eso y eso son dos maneras distintas de escribir la fórmula recurrente. Vamos a ver ejemplos. Imaginad que tenemos una sucesión en la que los distintos términos son los siguientes. Si yo divido el segundo término entre el primero, es decir, 2 entre 1, el resultado es 2. Si divido el tercer término entre el segundo, es decir, 4 entre 2, el resultado es 2. Si divido el cuarto término entre el tercero, es decir, 8 entre 4, el resultado también es 2. Todos son iguales. Entonces, es una progresión geométrica de razón 2, porque la división siempre es 2. Si tenemos esto, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Podéis demostrar rápidamente que cuando dividís dos términos consecutivos, el resultado siempre es menos 1. Así que es una progresión geométrica. Progresión geométrica. Y este, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 4, 27, y vamos a decir que tenemos, por ejemplo, 256. Es fácil ver que 27
entre 4 no es lo mismo que 256 entre 27. Por lo tanto, no es una progresión geométrica. Vamos a ver cuál es el término general de una progresión geométrica. Las progresiones geométricas se definen así. Este es el término general. He dicho que se definen, pero la definición es lo que hemos visto antes. Esta es la fórmula conocida como término general. Y R, lo repetimos, es la razón. Pues bien, si por ejemplo nos dicen que encontremos el término general de una progresión geométrica de razón 3 y primer término igual a 3, por la fórmula que tenemos aquí arriba, por esta fórmula, tenemos que el término general será esto. Y este es el término general. ¿De acuerdo? Este se puede simplificar. Podemos decir que a sub n es 3n menos 1 más 1 por las propiedades de las potencias. Y esto es 3 elevado a n. Este es el término general escrito de la forma más compacta, es decir, que ocupa menos espacio posible. Este tipo de cálculos siempre tienen como resultado el término general. Y el término general, repito, es una fórmula, no es un número. Así que en el momento en el que llegáis ahí, ya habéis llegado a la solución. Eso sí, es siempre aconsejable simplificar la expresión, es decir, dejarla así, no así. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir que, por ejemplo, R es un medio y el primer término es, por ejemplo, 3. Pues esto, si decíamos que el término general para todas es así, solo tenemos que sustituir y tenemos que a sub 1 es 3, R es un medio, y si R es un medio tenemos que escribirlo así. Si no escribís los paréntesis, está mal. Y tenemos varias opciones. Esto también lo podemos escribir usando decimales, como 3 por 0,5 elevado a n menos 1. O lo podemos escribir de un modo más bonito, haciendo lo siguiente. Recordad que un medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Por lo tanto, aquí tendríamos 2, 1 menos n, porque ha cambiado el signo. Cualquiera de estas expresiones sería una respuesta válida a la pregunta ¿cuál es el término general de esta progresión aritmética? Perdón, progresión geométrica.